Ahora sí. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema que empezamos en la mañana, que era patología hepática. Y habíamos dicho que cuando hablábamos de patología hepática teníamos a los procesos inflamatorios, tenemos los procesos infecciosos, ¿verdad? Cuando hablamos de infecciosos hablamos de la hepatitis viral principalmente y también hablamos de la hepatopatía alcohólica, o sea, que la asociada al alcohol. Ahora vamos a hablar de los tumores hepáticos y vamos a ver la clasificación de los tumores hepáticos, ¿verdad? Cuando hablamos de tumores hepáticos, vamos a hablar principalmente de estos tumores, ¿verdad? Por un lado, el carcinoma hepatocelular, por otro lado, o también llamado hepatocarcinoma, por otro lado, el colangiocarcinoma, que sería el carcinoma de las vías biliares, que vamos a ver afecta justamente a todo lo que sería el conducto biliar. Están los tumores mesenquimáticos y están los tumores metastásicos. Como dijimos, los tumores metastásicos son los más abundantes, o sea, si vamos a hablar en orden de frecuencia, son los más frecuentes, pero si hablamos de primarios hepáticos, principalmente van a encabezar la lista entre los malignos el hepatocarcinoma. Bueno, los tumores hepáticos en general pueden aparecer también en la edad infantil. El hepatocarcinoma es más de los adultos, pero cuando hablamos de edad infantil, va a encabezar la lista como tumor primario el hepatoblastoma. En la edad adulta, son más frecuentes las metástasis, como estábamos diciendo, y tenemos el carcinoma hepatocelular, que es el tumor primitivo más prevalente. El hemangioma es el tumor hepático benigno más común, mientras que los restantes son muy infrecuentes. Los tumores originados en los tejidos del hígado se denominan tumores hepáticos primitivos, porque son primarios, ¿sí? Y pueden ser benignos o malignos. Los que afectan al hígado, o sea, este órgano, pero están originados en otros órganos, constituyen los tumores hepáticos secundarios, también llamados metástasis hepáticas. Bueno, y esta es una clasificación de los tumores hepáticos primarios, ¿verdad? Por un lado podemos tener tumores benignos y entre los tumores benignos pueden ser epiteliales, mesenquimatosos o germinales. Los germinales son más raros. Entre los epiteliales tenemos el adenoma hepático y la hiperplasia nodular focal. Entre los mesenquimatosos tenemos al hemangioma, el hemangioendotelioma infantil, el amartoma, el fibroma, y entre los germinales el teratoma benigno, todos ellos benignos, ¿sí? Y entre los tumores malignos dijimos, si hablamos de niños, hepatoblastoma, ¿verdad? Por otro lado tenemos al carcinoma hepatocelular en el adulto, el colangiocarcinoma, el cistoadenocarcinoma, y si es que hablamos de los mesenquimatosos, tenemos el angiosarcoma, hemangioendotelioma epitelioide, leiomiosarcoma o cualquier otro sarcoma. Y entre los germinales tenemos el teratoma maligno. Como dijimos, en el adulto, si es que hablamos de tumores primitivos del hígado, primarios, malignos, tenemos el carcinoma hepatocelular. El carcinoma hepatocelular constituye el 80-90% de los tumores malignos primitivos. Presenta importantes variaciones geográficas y la edad media de presentación es adultos mayores de 50 años, pero puede verse en jóvenes e incluso en niños. Es mucho más frecuente en el sexo masculino. Macroscópicamente pueden ser solitarios, pueden ser multinodulares o difusos. La cirrosis se asocia con el tipo multinodular. El tamaño es variable. Pueden ser tumores pequeños, diminutos, de 3 a 5 centímetros de diámetro mayor. Pueden presentar una trombosis portal en una gran proporción de los casos ya avanzados. Y así es como se ve. Este es un hígado cirrótico. Ahora vemos aquí a la izquierda de la imagen. Vemos la multinodularidad del hígado y a la derecha, o sea, en el lóbulo, en este caso el lóbulo izquierdo hepático, vamos a ver un tumor, ¿verdad? Aparentemente nodular también grande, que tiene como múltiples nódulos más pequeños, que se corresponde al hepatocarcinoma. Este es un corte macroscópico característico del hepatocarcinoma.
El hepatocarcinoma es un tumor, dijimos, primitivo maligno del hígado y se caracteriza por tener una pigmentación, ¿sí? Vamos a ver que tiene una coloración verdosa muy marcada, justamente que se debe a la colestasis biliar, ¿verdad? O sea, que estas células atípicas, estos hepatocitos atípicos malignos producen igual bilis y ese pigmento biliar es lo que da esa característica al tumor, ¿verdad? De tener una coloración verdosa. Aquí también vemos, esto es un corte de hígado y aquí vemos un tumor que inclusive tiene como múltiple nodularidad interna, ¿verdad? Es como si fuera que hace como más diseminación dentro del mismo órgano. Aquí vemos otro tumor. En este caso, este tumor es más amarillento. Cuando es más amarillo, más beige, más claro, podemos pensar que se trata de un colangiocarcinoma. El colangiocarcinoma es más fibroso, tiene mucha desmoplasia estromal, es un adenocarcinoma que va acompañado de tejido fibroso, rodeando, formando como unos lóbulos, unos nódulos, y es más blanquecino. Aquí, por ejemplo, vemos metástasis, ¿verdad? El cáncer de colon, esto es característico metastásico, esto es un hígado donde vemos múltiples nódulos, ¿verdad? Que tiene un centro necrótico, unas áreas hemorrágicas, una coloración amarillenta y esa multinodularidad es característico de las metástasis. Lo mismo acá, vemos múltiples nódulos metastásicos a lo largo de todo el hígado, esto es una metástasis. Acá también vemos, esto es un tumor hepático grande, esto es característico del hepatocarcinoma, que inclusive produce como metástasis interna dentro del mismo órgano. Pero el tumor primario es bien grande y llamativo. También acá vemos otro con otras áreas multifocales. Bueno, el carcinoma hepatocelular a la microscopía puede tener un patrón de crecimiento trabecular, sólido, tubular, que puede ser acinar o pseudoglandular, puede tener un crecimiento fibrolamelar que se ve por lo general dentro de la clínica de los pacientes jóvenes y tiene buen pronóstico, ¿verdad? Que es un patrón de crecimiento que puede llegar a tener el hepatocarcinoma. Los grados de diferenciación pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados. Y en los casos en los que las células, inclusive yo no puedo diferenciar si es un hepatocarcinoma o si es un sarcoma o cuál sea el origen, son tumores indiferenciados. Habitualmente están formados por células que tienen características similares a los hepatocitos. O sea, un hepatocito que ustedes saben, ¿verdad? Una célula poligonal que tiene un núcleo redondo, claro, que puede tener nucleolos, ¿verdad? Pero en este caso puede tener grados variables de pleomorfismo y anaplasia. Y normalmente tienen una red rica vascular, ¿verdad? O sea, que hay numerosos vasos sinusoidales que son los que sostienen y nutren al tumor, ¿verdad? Y escaso estroma. Bueno, las características de malignidad. Cuando yo digo que es maligno, cuando el núcleo, o sea, la célula en sí es grande, ¿verdad? Y tiene una hipercromacia nuclear, el núcleo es muy grande, oscuro, figuras mitóticas atípicas, invasión vascular, nucleolo prominente, acumulación intracitoplasmática de pigmento biliar, hialina de Mallory, glóbulos hialinos redondeados, que son característicos del hepatocarcinoma y también son marcadores tumorales positivos para alfa-fetoproteína, alfa-1 antitripsina. También cobre, fibrinógenos, ¿verdad? Que son acumulaciones que se pueden ver dentro del hepatocito. Y pueden formar también estructuras canaliculares biliares entre las células tumorales. Bueno, esto es lo que se ve, esto es un hepatocarcinoma. Entonces, como dijimos, tenemos grados variables de atipia. Estos serían los hepatocitos normales, ¿verdad? Con el citoplasma amplio, eosinofílico, la célula poligonal, el núcleo grande, no tan grande en realidad, esto es una célula normal. Y a medida que vamos viendo células con menor cantidad de citoplasma, núcleos más grandes, núcleos prominentes, claros, vemos también en algunos casos, vemos mitosis, ¿sí? Entonces esto es característico del hepatocarcinoma.
Como dijimos, podemos tener diferentes grados de diferenciación. Pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados, pobremente diferenciados, de acuerdo a las características celulares que tan similares son a los hepatocitos normales. Y aquí vemos, por ejemplo, ahora vemos unas áreas más necróticas, hemorrágicas, ¿sí? Aquí vemos la colestasis, que dijimos es característica del hepatocarcinoma. Aquí vemos algunas células con núcleos, binucleación celular, aquí hay otra, ¿verdad? Y aquí hay otra. Y esto, ¿verdad? Que es éstasis de bilis. Entonces, esa éstasis de bilis es característico también, en este caso, si es que está acompañado de atipia de un hepatocarcinoma. Aquí vemos colestasis y vemos las células atípicas, ¿verdad? Algunas con núcleos grandes, núcleos de los prominentes, binucleación. ¿Sí? Esto también, aquí también vemos muchos hepatocitos atípicos, algunos inclusive pareciera ser como que tienen unas inclusiones intracitoplasmáticas. El colangiocarcinoma es el otro tipo de tumor primario primitivo también en hígado, que es maligno. El colangiocarcinoma es un proceso tumoral maligno del árbol biliar que se origina en los conductos biliares intra y extrahepáticos. Entonces, tener en cuenta que el colangiocarcinoma puede estar dentro del hígado, sí, un adenocarcinoma de las vías biliares dentro del hígado se puede ver, así como también se puede ver por fuera del hígado, las vías biliares extrahepáticas, ¿verdad? O sea, todo lo que sería el hepático común, el cístico, el colédoco, ¿verdad? A cualquier nivel se puede llegar a ver colangiocarcinoma. Macroscópicamente es un tumor que puede ser difícil de distinguir del carcinoma hepatocelular, pero acuérdense que el carcinoma hepatocelular que tenía pigmento, ¿sí? O sea, era más verdoso. La multicentricidad es común y tienden a ser más blancos y firmes que los carcinomas hepatocelulares y tienen una invasión portal menos frecuente. Así es como se ve el colangiocarcinoma. Entonces, a diferencia del hepatocarcinoma que habíamos visto previamente, ¿verdad? Que tenía una coloración más verdosa, era también así nodular, irregular, podía tener inclusive metástasis local o locorregional. Este tumor de bordes irregulares, pero que es más beige grisáceo, blanquecino, más fibroso, es un colangiocarcinoma. Lo mismo acá. Acá vemos inclusive alrededor de estos vasos, o sea, no son vasos, en realidad serían espacios portas, ¿verdad? Entonces, este tumor fibroso, llamativo, es característico del colangiocarcinoma. Aquí también vemos otro, aquí vemos inclusive una multinodularidad, pero siempre el mismo tumor. Bueno, histológicamente es un adenocarcinoma. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en la histología? Glándulas. Entonces, es un adenocarcinoma, tiene células neoplásicas que pueden ser muy heterogéneas dentro de la misma glándula. ¿Sí? Acuérdense que el adenocarcinoma puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Ahora podemos tener también la diferenciación celular. Tiene una tendencia a la invasión entre las trabéculas de hepatocitos, las paredes de los ductos y en relación a los nervios. Tiene un estroma abundante rodeando las células neoplásicas y tiene desmoplasia estromal. Entonces, la desmoplasia estromal es muy marcada y característica de este tumor porque tiene mucha fibrosis. Acuérdense que desmoplasia es fibrosis estromal que acompaña y rodea al crecimiento del tumor. Además, puede haber invasión vascular y perineural. Así es como se ve. Entonces, ¿qué llama la atención aquí? Aquí a la derecha vemos los cordones hepatocitos y a la izquierda arriba vemos las luces glandulares. Esto es un adenocarcinoma. En este caso, si estamos en hígado, es un colangiocarcinoma. Bueno, y esto es lo que tienen que saber, ¿verdad? La diferencia entre un colangio y un hepatocarcinoma. La célula de origen en el hepatocarcinoma va a ser en el hepatocito y en el colangiocarcinoma la célula del conducto biliar. La distribución geográfica es muy variable, ¿sí? La edad se ve el hepatocarcinoma en personas más jóvenes, el colangiocarcinoma en personas mayores, el hepatocarcinoma se ve más en hombres, ¿sí? Puede estar presente también, puede haber displasia, puede haber cirrosis, eh,
la alfa-fetoproteína es positiva en el hepatocarcinoma, producción de bilis también puede estar presentes, secreción de mucina ausente porque no es un adeno, y vamos a ver que la diseminación es a través de las venas, a diferencia del colangio, donde no necesariamente va a haber cirrosis ni tampoco displasia. La alfa-fetoproteína nada tiene que ver porque no es el hepatocito el afectado, sino que son las células epitelio glandular del ducto biliar. Y normalmente, como dijimos, la diseminación es a través de los ganglios linfáticos. Eso en cuanto a los primitivos malignos de origen epitelial. Ahora tenemos el colagio y tenemos al hepatocarcinoma. Por otro lado, tenemos a los tumores mesenquimáticos. Mesenquimáticos son los estromales, ¿verdad? Y entre ellos tenemos el hemangioma, que es el más frecuente, el linfangioma, que es frecuente en infantes y en niños, que se ve más afectado, o sea, se ve afectación de los conductos linfáticos, el angiosarcoma, el leiomioma, el lipoma, los sarcomas, que son excepcionalmente raros, pero el fibrosarcoma, el leiomyosarcoma, radiomiosarcoma, osteosarcoma, son todos tumores malignos de partes blandas que pueden llegar a originarse en el hígado. Bueno, y así es como aquí vemos una nodularidad, vemos que tiene una pigmentación para parduzca llamativa, esto es un hemangioma. Aquí vemos, esto es un hemangioma, aquí también vemos un hemangioma a nivel del hígado. Entonces, a la histología lo que va a llamar la atención es la formación de estos vasos cavernosos, ¿verdad? Dilatados, cargados de eritrocitos. Entonces, esto es un hemangioma. Esto también es importante, ¿verdad? Porque tenemos el hemangio endotelioma. En algunos casos puede inclusive no ser endotelio nomás, sino que puede haber una pared fibrosa muy marcada. Hay que tener cuidado con estos tumores porque pueden inclusive malignizarse, ¿verdad? Y formar angiosarcomas. Bueno, y por último tenemos a las metástasis. Cuando hablábamos de metástasis dijimos, ¿verdad? Que es lo que más se ve en el hígado, ¿verdad? Porque justamente más que tumores primarios hepáticos suelen ser tumores metastásicos, son tumores secundarios, que son como al ser un hígado, el hígado un órgano muy irrigado, es como que es el predilecto de las metástasis. Bueno, y aquí vemos, por ejemplo, un tumor en el hígado grande aparentemente, ¿verdad? Y siempre hay que ir haciendo los descartes, ¿verdad? Si se trata de un tumor de mama metastásico, un tumor de colon o el origen primario, ¿verdad? Aquí vemos que las metástasis pueden ser únicas, como vimos en la imagen anterior, o múltiples, como vemos aquí. Aquí también vemos imágenes de múltiples metástasis. En este caso podría tratarse de un cáncer de colon. Aquí también, probablemente tubo digestivo es el primario. Vemos cómo hay metástasis múltiples a lo largo del hígado y es lo que normalmente va produciendo una insuficiencia hepática y puede conllevar a la muerte del paciente, ¿verdad? Aquí vemos también, ¿verdad? Múltiples nódulos metastásicos a nivel del hígado. Y en la histología siempre pueden ser primario de cualquier sitio, ¿verdad? Cualquier órgano. Entonces pueden ser de tubo digestivo, puede ser de mama, puede ser de cualquier órgano. Entonces a la izquierda vemos el tejido hepático normal y aquí a la derecha vemos el tumoral. Aquí vemos inclusive la multinodularidad o múltiples metástasis que puede ya tener y de diferentes tamaños. Tiene un centro necrótico, hemorrágico, llamativo, ¿verdad? Y aquí también pueden ser melanomas, ¿verdad? Tienen pigmento melánico, por ejemplo, en este caso. Bueno, ¿hay alguna pregunta o duda que quieran hacer respecto a tumores hepáticos? Voy a tener la grabación.